¿Qué es ese contrato colectivo de trabajo? Pues aquel acuerdo de voluntades que se celebra entre un sindicato que representa a los trabajadores con una o varias empresas. ¿Es obligatorio para las empresas o para el patrón firmar ese contrato colectivo? La contratación colectiva es obligatoria para quien tenga su servicio trabajadores, quien tenga personal subordinado, está obligado a firmar un contrato colectivo. ¿Cómo se celebra este tipo de contratos colectivos? Bueno, pues primero tenemos que obtener, el sindicato tiene que obtener por lo menos firma de 30% de trabajadores, del 100% de trabajadores por lo menos debe de tener el consentimiento del 30% de ese 100% que sí quieran que ese sindicato los represente. ¿Cuál es la importancia que tiene este contrato colectivo para los trabajadores? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Abraham Uriostegui y me da mucho gusto que nos acompañen en una transmisión más de su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma Uvavisión. Y bueno, hoy estamos en la sección Defensa Jurídica Laboral con la maestra Gabriela Hernández, a quien le doy la más cordial bienvenida y también aprovecho el momento para felicitarla ya que recientemente fue su cumpleaños. Abogada. Sí, muchísimas gracias. Muchas primero por la felicitación y también a la par por la invitación como siempre, como cada mes. Pero muchas gracias por esta felicitación. Espero que se la haya pasado muy bien y creo que como su cumpleaños fue entre semanas, creo que los festejos todavía siguen. Sí, la verdad es que sí se han prolongado a lo largo de la semana todos los festejos. Todavía mañana tenemos uno, pero sí, ahí estamos. Muchas gracias. Muy bien, maestra. Pues hoy vamos a platicar con esto de la reforma laboral, pues sabemos que han surgido muchas cosas que en verdad tenemos que conocer y una de ellas y de la cual vamos a platicar precisamente es la reforma laboral, pero respecto del contrato colectivo de trabajo. Entonces yo creo que antes de entrar a todo el desarrollo de este tema, pues es importante saber qué es un contrato colectivo de trabajo, porque en otras charlas que ya hemos tenido, pues hemos hablado del contrato individual de trabajo. Y ahora nos vamos a ocupar ya dentro de esta reforma laboral del contrato colectivo. Entonces, abogada, ¿qué es ese contrato colectivo de trabajo? Sí, la verdad es que nunca habíamos tenido oportunidad de hablar de materia colectiva aquí en este foro, pero es muy importante porque obviamente pues tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Entonces, bueno, sí, para empezar, para que la gente lo entienda, porque hay muchísimo desconocimiento. Si hay desconocimiento del contrato individual, mucho más del contrato colectivo de trabajo, porque antes era algo como casi un tema tabú, no era muy aperturado este tema. Entonces, bueno, pues el contrato colectivo de trabajo es aquel acuerdo de voluntades que se celebra entre un sindicato que representa a los trabajadores con una o varias empresas. Entonces, ese acuerdo de voluntades que se celebran entre sindicato y empresa, ese es el contrato colectivo de trabajo. Y dentro de este contrato colectivo de trabajo, bueno, pues tienen que encontrarse las condiciones generales de trabajo bajo las cuales van a ser contratados los trabajadores. Independientemente de que un trabajador tenga un contrato individual de trabajo, bueno, existe el contrato colectivo. El contrato individual de trabajo, ¿cuál es? Pues el que, digamos, corresponde o atañe individualmente a un trabajador. Porque a lo mejor a veces a un trabajador, digamos, tiene un puesto mayor de empleo, entonces con facultades más importantes y bueno, a lo mejor ahí sus actividades van a ser diferentes, su salario va a ser diferente, sus horarios son diferentes. Claro. Entonces los contratos individuales, digamos, son personalizados para cada trabajador y el contrato colectivo es un contrato general para todos los trabajadores en donde vienen contenidos los derechos más importantes que son las condiciones generales de trabajo bajo las cuales en general son contratados los trabajadores. Bien, y precisamente ahorita que nos habla que ahí vienen plasmados esos derechos de los trabajadores, entonces
me llevaría a preguntarle, ¿cuál es la importancia que tiene este contrato colectivo para los trabajadores? Precisamente, pues, en realidad sí tiene que ver con lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque, como comento, pues, ahí en ese contrato colectivo se plasman los derechos más importantes, que ¿cuáles son? Bueno, en el contrato colectivo, el patrón, obviamente, se obliga a tener las condiciones generales de trabajo, que ¿cuáles son? Ahí en el contrato colectivo tiene que decir, bueno, pues que los trabajadores tendrán vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, días de descanso obligatorios por la ley, días de descanso semanales. Por ejemplo, ahora, bueno, con la reforma también se habla acerca de que los trabajadores ya van a poder señalar un beneficiario en sus contratos individuales. El contrato colectivo deberá tener esa disposición también, obligar a las empresas a que dentro de su contratación individual contengan el nombre del beneficiario para el caso de que el trabajador fallezca. Entonces, la ley nos dice, yo te doy unos mínimos de ley respecto de estas prestaciones. Los mínimos que conocemos, pues son 15 días de aguinaldo, 25% de prima vacacional, también igual 6 días de vacaciones por el primer año, 6, 8, 10, 12, y hasta que digamos dure la relación laboral, bueno, se van acumulando los días de descanso. Entonces, los mínimos de ley son esos. El contrato colectivo lo que debe proteger es que los trabajadores tengan por lo menos los mínimos de ley. Hay contratos colectivos que tienen prestaciones superiores a la ley. Por ejemplo, pues correcto. Hay empresas que dicen, no, yo voy a dar 30 días de aguinaldo, yo voy a dar, si le tocan el primer año 6 días de vacaciones, yo le voy a dar 10 días. Entonces, los contratos colectivos por lo menos tienen que tener contemplados los mínimos de ley respecto de las prestaciones, pero de ahí pueden también subir. Entonces, por ejemplo, a ver, para que nos vaya quedando más claro, son varios trabajadores que se unen, entonces los trabajadores firman un contrato colectivo. Así es. ¿Sí? Pero entonces, ¿es obligatorio para las empresas o para el patrón firmar ese contrato colectivo? O sea, ¿es obligatorio o dice, yo no quiero hacer un contrato colectivo, prefiero hacerlo individual? Sí. ¿Cómo es? Bueno, una aclaración. En realidad no es el grupo de trabajadores el que firma el contrato colectivo. Hay un grupo de trabajadores que se afilia a un sindicato. Correcto. Entonces, hay un grupo de trabajadores que se afilia a un sindicato y ese sindicato, en representación de todo ese grupo, correcto, es el que firma el contrato colectivo con la empresa. Entonces, el representante de los trabajadores es el sindicato. Y ese sindicato firma el contrato colectivo con la empresa. Y si es obligatorio que las empresas y los patrones, más bien podemos hablar de patrones en general, porque sabemos que hay patrones personas físicas y también hay patrones personas morales. Claro. Entonces, en realidad, la contratación colectiva es obligatoria para quien tenga su servicio, trabajadores, quien tenga personal subordinado, está obligado a firmar un contrato colectivo, porque luego a veces la gente se confunde y dice, no, pues es que yo vi que en la ley decía que por lo menos son 20 trabajadores para formar un sindicato. En realidad es que una circunstancia es formar el sindicato y otra circunstancia es firmar un contrato colectivo con un sindicato. Entonces, por ejemplo, para la firma del contrato colectivo ya tenemos un sindicato existente. Ese sindicato ya existe, tiene bueno, en este caso ya ahora el Centro de Conciliación y Arbitraje ya le otorgó personalidad jurídica a ese sindicato. Entonces, si un patrón dice, yo tengo 2 trabajadores, con 2 o con un trabajador estaría obligado a tener un contrato colectivo de trabajo. Correcto. Entonces, sí es obligatorio, y aquí me gustaría poner un ejemplo así rápido. Sí. Muchas veces, no sé si se han dado cuenta que hay construcciones, en la calle vemos construcciones y vemos una placa de un sindicato. Ajá. En todas las construcciones donde tú camines por la calle, tú ves una placa y dices, ay, qué raro, ¿no? Pero ya se nos hace tan normal que a lo mejor ni nos preguntamos eso qué es, sino es así como que es parte de la construcción. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, tú construyas una obra del segundo piso, tú construyas un edificio, tú construyas una casa, un cuartito, un negocio. Como la ley te obliga a tener un contrato colectivo firmado por esos trabajadores que tú tienes ahí a tu servicio, aunque tú construyas tu casa, tienes que hacer un contrato colectivo con un sindicato que proteja a los albañiles y al personal que tú vas a contratar para esa construcción. Entonces, ahí es el ejemplo vivo de cómo sí es obligatorio esa contratación colectiva. Sin embargo, absolutamente nadie sabe ni por qué está esa placa, pues, ni qué significa ni nada. Sí, abogada, pero yo he visto que, por ejemplo, van a una casa,
¿no? Van a remodelarlo, como dices, van a echar el segundo piso. Pero a veces esas paquitas pasan, le tocan la puerta y dicen, veo que está construyendo, se la vendo, ¿no? Sí, las venden. Sí. Desafortunadamente, sí, ya ahí en el, pues en la vida real, digamos, en la práctica, sí, efectivamente. Hay quien nada más se está dedicando a eso y van y te tocan y te lo venden. Entonces, por ejemplo, pues anteriormente era como más fácil, antes de la reforma, decir, voy y te toco y, oye, ¿sabes qué? Necesitas un sindicato, pero te vendo la placa. Entonces, bueno, ahora ya con la reforma, ya que ahorita rápidamente pues voy a hablar de eso, ya no es como antes. Antes cualquier sindicato, las empresas sobre todo, o patrones grandes o medianos, tenían terror de los sindicatos, porque cualquiera decía, yo ya vi una empresa que no tiene sindicato, yo soy un sindicato, ¿no? Entonces había sindicatos coyotes y terribles sindicalistas que nada más andaban vigilando qué patrón no tenía sindicato, entonces iban y emplazaban a huelga sin tener a los trabajadores. Era así, a mí me valen los trabajadores, yo quiero ir y meterme y cobrar lo que tenga que cobrar, ¿no? Mi cuota social, la cuota sindical, yo quiero cobrarle, entonces yo voy y emplazo a huelga esa empresa, y la forma en que se llevaba esa cuestión colectiva era que voy y emplazo la firma del contrato colectivo, y como no hay nadie más que tenga ese contrato colectivo, prácticamente pues los patrones estaban obligados, eran como secuestrados, era como un secuestro de te emplazo a huelga y me firmas o me firmas, ya no había de otra más que firmar. Entonces ahora la diferencia es que ahora ya no es tan fácil. Ahora, para que nosotros podamos tener un contrato, firmar un contrato colectivo, si representamos sindicato, necesitamos tener una constancia de representatividad, y esa se obtiene solamente teniendo una mayoría o mínimo 30% de la plantilla de trabajadores que sí quiera que yo sea su sindicato. Correcto. Entonces, incluso eso pasa, por ejemplo, yo se los recomiendo, si alguien que nos esté viendo y que algún día llegue un tipejo y le toque y le diga, necesitas tener una placa y mira, te la vendo, en este momento ya no es tan factible que hagan esas situaciones, no se dejen engañar, y si no quieren, no la compren, no le paguen y no pasa nada, porque no es como antes de, yo ya vi que tú no tienes, y entonces con el poder y la facultad que daba la ley, pues estaban a diestra y siniestra, la verdad es que extorsionando a la gente, ¿no? Claro. Oye, entonces, ¿cómo se celebra este tipo de contratos colectivos? Bueno, pues primero tenemos que obtener, el sindicato tiene que obtener por lo menos firma de 30% de trabajadores. En una empresa o en una negociación, del 100% de trabajadores, por lo menos debe de tener el consentimiento del 30% de ese 100% que sí quieran que ese sindicato los represente. Entonces, se tiene que hacer, digamos, un tipo de acta de asamblea donde ese 30% firmen un documento donde digan que ellos quieren que ese sindicato los represente. Ese documento, esa acta de asamblea se lleva al Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical, y Registro Laboral, se lleva ahí, y ahí se hace una tramitación para que te den una constancia de representatividad. Con esa constancia de representatividad, entonces yo ya puedo acercarme al patrón y decirle, oye, fíjate que yo soy el sindicato fulano y tus trabajadores se acercaron a mí, yo tengo la constancia de representatividad que me permite contratar, hacer un contrato colectivo contigo como patrón. Te presento el contrato que yo quiero que tú me firmes. Entonces el patrón pudiera decir, sí quiero firmar, pues ya tienes la constancia y poder firmar ese contrato colectivo. Pero también el patrón puede negarse, puede decir, ¿sabes qué? No te voy a firmar nada. Entonces lo que tendría que hacer el sindicato ahí es emplazar a huelga por la firma del contrato colectivo, pero ahí ya tiene una constancia de que sí, tiene una constancia de representatividad, que los trabajadores sí ya conocen el sindicato y que sí quieren que ese sindicato los represente en esa empresa. Entonces puede firmarse de manera voluntaria con un patrón, y puede firmarse pues también de manera obligatoria a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Perfecto. Pero hemos escuchado que hay sindicatos blancos y esos sindicatos de protección. ¿Existen en la vida real o es un mito? ¿Nos puede platicar un poquito de eso, abogada?
Pues sí, sí existieron en la vida real antes de la reforma. Como comentaba yo, la verdad es que la Ley Federal del Trabajo en cuestión sindical, en cuestión colectiva, se prestó para muchas cosas malas en su pasado. Entonces sí existían esos sindicatos de protección o sindicatos blancos, que ¿cuáles eran? Pues eran aquellos que los patrones, como comentó, es obligatorio tener una contratación colectiva. Entonces en esa obligatoriedad había muchos patrones que decían: no me quiero exponer a que venga un sindicato y encuentre que estoy desprotegido porque no tengo yo contrato colectivo, entonces quiero contratar un sindicato que me proteja a mí como patrón. Y esos son los mal llamados sindicatos de protección o sindicatos blancos, los que en realidad contrataba el patrón para mera protección, que no viniera otro sindicato y quisiera firmar un contrato colectivo. Pero realmente pues esos sindicatos no tenían una vida sindical. ¿Esto qué quiere decir? Los trabajadores no tenían una real protección por parte de los sindicatos, e incluso esos sindicatos únicamente le pagaban el patrón únicamente le pagaba al sindicato. No había descuento de cuotas sindicales para los trabajadores, porque pues cuando hay un sindicato con vida sindical, se le tiene que descontar al trabajador el 1% de su salario para una aportación a ese sindicato para que pues haga los trabajos necesarios en su favor. Entonces, en ese caso de sindicatos blancos, pues no había esa aportación por parte del trabajador, y los trabajadores en su mayoría no sabían que había sindicato que pudiera protegerlos. Actualmente, ya con lo de la reforma, la verdad es que ya pues para bien, esta parte sí se vino a controlar toda esa situación de sindicatos de protección y sindicatos blancos. ¿Por qué? Porque ahora sí, a fuerza, el sindicato que quiere entrar a una empresa tiene que comprobar que la mayoría de trabajadores, o por lo menos el 30%, está de acuerdo en que ese sindicato entre. Entonces, son una serie de cuestiones que el sindicato tiene que comprobar, y por ejemplo, si el Centro de Conciliación cree necesario llamar a los trabajadores a preguntarles que si es su voluntad estar inscritos o afiliados a ese sindicato y que ese sindicato los represente en esa empresa, el centro lo va a hacer. Y entonces, si hay un sindicato que no tiene presencia con los trabajadores, no va a poder lograr, pasar esa prueba, y de inmediato ese contrato puede ser inválido, ¿no? Cancelado o no firmado, porque no tiene en realidad la representatividad de los trabajadores. Entonces, a la fecha actual que se empezó desde el año pasado con la reforma, con la aplicación de la reforma, incluso aquí en la Ciudad de México, en materia colectiva, los sindicatos blancos pues ya están en inexistencia, ¿no? Ah, bien. Sí, porque muchas veces llegábamos a escuchar que el trabajador decía, pues le decía al patrón: si no me quiero respetar mis derechos, te voy a echar al sindicato, y amenaza. Es que era prácticamente una amenaza, ¿no? Que le iban a echar al sindicato encima. Sí, también, como hay sindicatos, hay de todo tipo, yo hace muchos años a mí me tocó trabajar en una federación de sindicatos, duré 10 años trabajando en la federación, y esa federación de sindicatos, la verdad, sí hacía mucho trabajo por los empleados. Entonces, cuando un sindicato sí trabaja para sus afiliados, para sus agremiados, entonces sí, los trabajadores se sienten con mucho poder, y también así de, no me cumples, voy a decirle al sindicato, y te voy a acusar con el sindicato, y entonces también eso también generó una cuestión así como medio terrorífica, ¿no? Ya me van a acusar con el sindicato, no, por favor. Ahí había empresas y patrones que también tenían terror de los sindicatos por cuestión de los afiliados, de los agremiados también. Claro. Y regresando al contrato colectivo de trabajo, entonces, maestra, ¿tiene una vigencia o se celebra y es por tiempo indefinido? Actualmente la ley nos dice que puede ser por tiempo indeterminado o puede determinarse un tiempo específico. Pero, por ejemplo, incluso si firmamos un contrato por tiempo indeterminado, sí, pero siempre y cuando los trabajadores quieran continuar agremiados a ese sindicato y que ese sindicato los represente. ¿Por qué? Porque también la ley nos dice, hay que hacer revisiones cada año y cada 2 años. La revisión del contrato colectivo anual se hace por los salarios de los trabajadores, porque año con año se va moviendo el salario. Entonces, forzosamente, de manera anual, se tiene que revisar ese contrato por lo que hace a los salarios, que se llama la revisión salarial. La revisión contractual, que son de todas las cláusulas en general, se hace
hace cada 2 años. Entonces, por ejemplo, como las revisiones van a ser anuales o cada 2 años, también igual el centro de conciliación también va a solicitar de nueva cuenta que se exhiba esa constancia de representatividad. A ver, oye, los trabajadores siguen estando a gusto contigo, sigues teniendo la constancia de representatividad vigente. Si los trabajadores ya no firman y dicen ya no estoy de acuerdo, entonces ese contrato colectivo también se queda sin efecto, porque la idea de la reforma es que los sindicatos hagan un verdadero trabajo en favor de los empleados, y si ellos consideran que no se hace y ya no quieren tener ese sindicato, lo pueden dejar fuera. Ah, bueno. ¿Y antes de la reforma cómo operaba? ¿Es igual o cuál fue la diferencia? Es que antes de la reforma era vitalicio. El contrato colectivo era así como para toda la vida. Tú me firmaste este contrato colectivo y estabas amarrado como patrón para siempre. Ya no había forma que ese contrato dejara de tener efectos, a menos, y se daban luchas encarnizadas horribles. ¿Por qué? Porque había, por ejemplo, el patrón decía, ya no quiero este sindicato, contactaba a otro sindicato. Entonces, para que este otro sindicato le quitara la representación a tenía que ser una demanda de titularidad. Yo te demando la titularidad de ese contrato, pero en esas demandas de titularidad había mucha violencia intermedia, porque obviamente el perder un contrato colectivo es perder dinero. Claro, sí. Entonces, para poder quitarle ese contrato a este otro sindicato, teníamos que hacer demandas de titularidad, había que hacer recuentos de trabajadores, donde los trabajadores eran golpeados, intimidados, los mismos patrones, y prácticamente el que tuviera o ejerciera más violencia para poder ostentar la titularidad es el que se iba a quedar con la titularidad de ese contrato colectivo. Y de ahí en fuera, pues ya era casi imposible quitarle un contrato colectivo a un sindicato. Claro. Esa es la diferencia. Claro. Bien. Ya tenemos entonces la idea de cuál era la finalidad del sindicato, ¿no? Obviamente defender, proteger a ese trabajador. Pero yo le pregunto entonces, ¿y qué gana un sindicato, no? ¿Qué gana? ¿Qué tiene un beneficio económico o cómo es que opera eso de las cuotas sindicales? Sí hay un beneficio económico, no tan lucrativo debería ser. Digo, muchos años se ha hecho muy lucrativo, no debería ser tan lucrativo. ¿Por qué? Porque a los trabajadores, obviamente, pues todo eso genera gastos, el tener un sindicato. Hay que mandar asesores sindicales que atiendan a los trabajadores y hay que pagar también esos salarios. Entonces, a los trabajadores se les cobra cuota sindical. Esa cuota sindical es el 1% de lo que el trabajador percibe. Y a la empresa se le cobra también una cuota social para que también la empresa tiene que pagar al sindicato, y el dinero que ingresa por parte de la empresa, el sindicato pues también en muchas ocasiones pues no es que lo reparte entre los trabajadores, pero pues a veces, por ejemplo, se hacen eventos el 1 de mayo y con la cuota social que da el patrón se les compran a veces playeras, gorras, se les lleva a la marcha, se les dan los alimentos o se les hacen rifas. Entonces también de la cuota social que aporta el patrón tiene que repercutir también en los trabajadores. Una parte pues obviamente se queda el sindicato, pero sí tiene que repercutir de alguna manera en los trabajadores esos pagos. Sabemos que sí se queda dinero en el sindicato, y si no, por ahí pregúntele a Elvester. Sí, exactamente, pero por ejemplo, imagínense ese sindicato, pues cuántos miles de agremiados tienen, porque tienen a la SEP, ¿no? Bueno, tienen a los maestros. Entonces, ¿cuántos millones de maestros hay? Imagínense, aunque sea el 1% de lo que le quiten a cada profesor, más la cuota social que se le cobra a la institución gubernamental, por ejemplo, la SEP. ¿no? Y hay infinidad de sindicatos, pero yo lo he visto que dice sindicato de panaderos, ¿no? Sindicatos de ilustración de calzado, y hay un montón, es y que uno no me imaginaba que existían todo este tipo de sindicatos. Exactamente, ¿no? Es que tiene que haber un sindicato para cada objeto social. Claro. También eso, o sea, si una empresa quiere contratar un sindicato, el sindicato tiene que estar relacionado con el objeto social de la empresa. Efectivamente, por eso hay sindicatos de todo tipo, de panaderos, lustradores, voceadores, industria alimenticia, de todo lo que quieran y manden, hay sindicatos. Muy bien, abogada. Pues muchas gracias por compartirnos este tema tan interesante. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Que sigan pasando un excelente día y nos vemos. Recuerden que pueden seguir en Facebook, en Instagram, YouTube y en TikTok como Abraham-Uri-Boy. Me despido de ustedes y que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.